Almuerzo de negocios. Almuerzo de negocios presenta De Primera Mano. Almuerzo de negocios. Bueno, y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, 11:19 minutos de la mañana de este miércoles 4 de junio. Agradeciendo pues a toda la gente que sintoniza este programa a través de Sentido 89.3, también en vivo a través de YouTube, toda la gente que nos acompaña a través de nuestro live en YouTube y los que nos están escuchando en Twitter Spaces. También cuando termine el programa, entonces lo dejamos ahí en el canal de YouTube, subimos a nuestro podcast y ahí ustedes pueden escucharlo en diferido. Y vamos a agradecer al TIS, quien es el auspiciador de nuestras entrevistas en este programa. Y tenemos en el día de hoy el placer de estar acompañados del señor Rolando Espinal, quien es pues autor, bueno, entre muchas cosas, ¿verdad? No, si nos ponemos a leer su currículo aquí, se nos va el tiempo de la entrevista las 2 horas leyendo su currículo. Pero ha lanzado la semana pasada pues este libro que nos ha llamado mucho la atención, que se llama De las pequeñas ventas a los grandes sueños, y donde cuenta ahí historias de emprendimiento, de negocios, y donde hay pues ahí protagonistas que son muy importantes para la vida comercial de la República Dominicana. Don Rolando, qué bueno tenerlo por acá, que usted haya sacado un poquito de su tiempo a acompañarnos el día de hoy a hablarnos de este libro, que de seguro mucha de nuestra audiencia va inmediatamente a interesarse en adquirirlo, porque los personajes que están ahí mencionados pues son muy admirados y muy seguidos sus enseñanzas. Bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias. Usted me ha subido a 35,000 pies de altura. Tengo que tener mucho cuidado porque si me caigo me mato. No, que va, usted está bien agarrado ahí. Y yo le decía a Yulisa Céspedes en 55 minutos que es lo único que entra a una casa sin pedir permiso y todo el mundo lo espera. El sobre. Sí. Ahí le puede llegar una invitación, le puede llegar una intimación de pago, Sí. y le puede llegar en Estados Unidos ser jurado. Sí, todo el mundo sí. lo permite que entre. Entonces lo único en la vida que crece es lo que está pequeño. Y yo le pido a Dios todos los días que mi ego se quede en el mismo lugar Amén. de cuando yo vivía en Villajuana. Excelente. Qué bien. Háblenos de este libro. Quizá empezar por ahí. ¿Cuál fue su motivación? ¿Qué tiempo tomó para escribirlo? ¿Y cómo se ha convertido en el número 1 en Amazon en la categoría de novedades editoriales? Bueno, ahí es un milagro de Dios. Obviamente por la participación mía en núcleos.com, que nosotros tenemos la plataforma de inteligencia artificial que podemos leer 300 millones de interacciones por hora y podemos hacer encuestas de clima organizacional dentro de Amazon. Yo lo primero que hice fue una evaluación de los 42 millones de libros que tenía Amazon, cuáles temas no tenía. Y me encontré que no había un libro de emprendedorismo que pudiera contar un caso de éxito del autor, que pudiera contar un caso de éxito del prologuista, en este caso don Pepín Corripio, un caso de éxito del primer lector, que es una innovación del libro. O sea, hay una persona que lo leyó primero, un PhD Sí. en medio ambiente, que se llama René Ledesma, que es mi amigo, que fue el que creó la ley de medio ambiente, que era el que daba los permisos que en el gobierno de... Don René, sí. Él dio una presentación, usted busca en YouTube el lanzamiento del libro, que fue transmitido por 28 canales de televisión. El libro ha vendido el 91% fuera de República Dominicana. Wow. Amazon pasó un software y decía que iba a ser un bestseller por el contenido. Entonces, el contenido del libro tiene 5 sesiones. Está la sesión, como le explico, está el prólogo de don Pepín. Don Pepín aparece en varios capítulos, pero ahí aparecen informaciones de la familia Corripio que no son conocidas por el país. Aparece la historia de don Marino Ochoa, que comenzó un negocio con 1.800 pesos prestados en 1969 y se convierte en el Home Depot dominicano. Sí, y claro. yo fui que creé la parte de el departamento de por mayor. Cuando yo entré a Fretería Ochoa en el 96, me entregaron con 1.800 millones en venta y la dejé en 9.000 millones cuando entré a Metaldón. Wow. En Metaldón, el último año, la empresa dejó $78 millones de beneficio y cuando yo entré dejaba 8.
Entonces yo soy un técnico. Sí. Yo creo que una de las cosas que más traiciona a un empresario son sus emociones. Don Pepín da una enseñanza, y Pepín es como mi papá murió en el 2011, pero Pepín se ha convertido en mi consultor oficial y en mi admirador, y él le enseña. Y cuando usted vaya a tomar una decisión de negocio, usted no puede estar ni muy contento ni triste, Sí. porque le va mal. Segunda cosa que él enseña. En su charla eso él lo ha dicho. Claro. Que él tiene dinero por las veces que ha dicho que no a los negocios. Porque usted puede ser un empresario muy exitoso, le dice que sí a un negocio y ese negocio lo quiebra. Entonces, cuando una persona viene y te presenta una propuesta de negocio, mira la pregunta que Pepín hace. ¿Qué es lo que hay que cuidar de ese negocio? ¿Cuáles son las amenazas que ese negocio tiene? ¿Qué es lo que no te gusta de ese negocio? Estamos hablando de un tipo que le está yendo a vender un producto y le está diciendo, dame la cosa negativa del producto. Y si no se lo hace en 5 minutos, lo despide. Esa era la pregunta que yo le tenía, porque es un mito, ¿no? Porque yo nunca lo he escuchado a él decirlo de su boca. Sin embargo, es algo que ha sido muy repetido en el ambiente de los negocios. Que don Pepín dice, si yo no puedo entender un negocio en 5 minutos, no me interesa. Porque es que es muy complejo. Y si tú necesitas media hora, 1 hora para explicarme un negocio, ya es algo tan complejo que yo no quiero involucrarme en ese negocio. Y la manera más práctica es que Pepín dice que los negocios son un caso repetido. Yo que tengo 45 años manejando negocios en 18 países, te puedo decir que básicamente es lo mismo. O sea, un negocio tiene que ver con compra, tener costos bajos, con una administración de los costos operacionales competitivos internacionalmente y obviamente llegar al blanco de público objetivo con los menos intermediarios posibles. Gracias a las redes sociales, tú puedes ahora mismo tener el mercado mundial. Y date cuenta, por ejemplo, el caso de Matías, de aquí, este muchacho, tiene 4 millones de seguidores. Santiago. Sí, Santiago, pero Santiago es de un barrio lo que hay punto de droga. Sí. Y él en vez de poner un punto de droga, puso un canal de YouTube. Yo tengo diferencias con cosas que él hace, pero tengo que admirar el emprendedorismo de él. Claro. Y él recibe regalías, si ustedes no lo saben, entre 200 a 250 mil dólares mensuales. Que no se llamarían regalías, porque no es un regalo. Bueno, es un trabajo. Lo que pasa es que en términos la monetización. técnicos, la ganancia, por ejemplo, del libro mío, que son regalías, yo renuncié a ella en el viaje anterior que estuve, porque yo soy norteamericano, tengo mi base en Miami y en Washington. Y yo acabo de tener una reunión, vengo de la reunión con el ministro de Educación, y yo acabo de darles la regalía de mi libro, y don Pepín le acaba de poner el libro en 200 pesos. Y Cuesta lo vende en 1.500. O sea, don Pepín lo está poniendo al costo. ¿Para qué? Va a entrar a la tanda extendida en las materias optativas de los muchachos de bachillerato de las escuelas públicas. Porque mi planteamiento es que la juventud que está en la escuela pública, tenemos que comenzar a trabajar con ellos antes que salgan de ahí. Porque si entran a una vida donde el 20%, porque la ley de Pareto en este país se da, que el 20% que maneja el dinero tiene algún vestigio de corrupción. Y lo quisiera explicar de una manera simple. Detrás de una gran fortuna hay un gran delito. Siempre se ha dicho eso, El 80% de la población que maneja el 20% de los ingresos son el hombre que anda a pie. Son ustedes que están haciendo un programa como este aquí, tienen un salario, tienen que tal vez escribir por un periódico, multiempleo, para poder completar el mes. Como 8 empleos. El 80% de la gente que compra mi libro son los que no tienen dinero. Entonces yo dije, pues el libro llenó su propósito. Claro, porque los corruptos no lo pueden leer. Porque un libro que es lo que hable de ética e integridad. Y se denuncia y se muestran varios casos. Y por ejemplo, yo tomo el caso de Nokia, que Nokia tuvo un teléfono que fue un espectáculo. Todo el mundo quería tener un Nokia. Inclusive las personas de los organismos de inteligencia tienen esos Nokia que no son digitales todavía. Y un Nokia de eso cuesta $25,000 en el mercado negro en este momento. Pero ¿qué hizo Nokia? Se mudó a software. Y es una de las compañías de software más grandes. ¿Qué hizo Kodak? Sí. Entonces mi libro habla de esos casos y lo habla desnudo, con los estados financieros. Tiene los mejores casos de Baxon y de Wharton, que son las dos, una que está en Filadelfia, otra está en Massachusetts,
las dos mejores escuelas de negocios de Estados Unidos. Pero tengo a Roberto Bonetti Guerra, que le llamo el hombre que conoce la ley del triángulo rectángulo en finanzas corporativas. Pero es el primer graduado de Wharton dominicano, que es quien es el cerebro de Mercasit. Sí. O sea, don José Miguel siempre fue la persona que manejaba las relaciones públicas, pero el cerebro detrás de Mercasit fue Roberto Bonetti Guerra, ya un hombre de 82 años, está en su casa tranquila. Don Enrique estaba allá también. Sí, correcto, pero realmente el cerebro es Roberto. Sí. ¿Cómo yo conozco a Roberto? Cuando yo hago el takeover de pintura popular. Yo trabajaba para el Grupo Corripio, para los Vicini, y pintura tropical y popular se estaban matando. Sí. Pepín llegó a vender pintura un año de crédito, se llama colapso de flujo en finanzas. Esa es una historia muy interesante. El libro tiene la historia contada al detalle. Lo que ocurrió, porque si la memoria no me traiciona, Don Pepín se convirtió en el distribuidor exclusivo de pintura popular. No fue así. Mira cómo y entonces Popular le vendía a él y él le vendía a todo el mundo. No es verdad. No. Te voy a decir cómo es. En blanco y negro. Yo le explico en el libro, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Sí. Yo recibo una llamada de don Gianni Vicini. Yo tenía mi escritorio en Metaldón, pero yo trabajaba en el grupo completo. Y reportaba directo a él y era su secretario como lo fui de Pepín por 7 años. Y Gianni me dice, ven a la casa. Eran 4 o 5 minutos llegar a Torre La Mercedes, ahí en la Caona de Metaldón. Y cuando llego encuentro a Danilo y a Tony Caro, diciéndole que Pepín lo está quebrando. Y que le compremos, que nos ofrecían el 50% de la compañía, que no era un tema de dinero, sino que ellos necesitaban el músculo financiero de Vicini, porque Vicini era socio de Pepín, y se buscaba un aliado. Cuando yo entro a la reunión, los caros me dicen, nosotros nos vamos, porque este es un hombre de Pepín Corripio. Este era el asistente de Pepín, entonces, ¿cómo tú me traes a este hombre? Y Gianni le dice, este es el experto en pepinología. Óiganlo a él y déjense guiar de él, que este es el único que puede resolver que esto se resuelva. Ahí se coordina que yo comience a trabajar reuniones con Roberto Bonetti, los Caros, y por el otro lado con Gianni, con Pepín. Don Gianni básicamente en ese momento era como un árbitro y no opinó mucho. Pero fueron 4 meses, yo estuve trabajando de lunes a domingo. Pepín me recibía a las 4 de la mañana en su casa cuando estaba en la caminadora y, por ejemplo, pedía 5 cosas. Y yo iba y se lo decía a los Caros, está bien, está aprobado. Al otro día pedía 5 más. Y el primer día que yo le digo a Pepín, nosotros queremos buscar un acuerdo de un swap de acciones, o sea, donde podamos hacer una sola compañía, se deje de perder dinero y comencemos a ganar dinero. Porque la gente cree que tener una amplia participación de mercado te trae muchas ganancias. No necesariamente. No es así. Los negocios que son más rentables del mundo son aquellos que tienen altos márgenes, pero su participación, su market share es bajito. Y ahí se hizo esto. Se le dio el 60% de mercado a Tropical. Popular vende el 50% de sus acciones a los Corripio y a los Vicini y se queda con un 40%. La participación de Pintura Popular en ventas de latas de pintura era 67-33 que estaba, pero perdiendo. Y pasó a un 40-60 ganando. Perdiendo. ¿Cuánto esa gente se han ganado? Pero era matándose en una guerra de precios. Oye, el galón de pintura era $8 el costo y estaba a $4.50. Sí. Oye, Pepín le dijo, denle para allá, como su hijo José Alfredo, hasta que nos doyemos de mercado, que en algún momento tendremos ganancias. Porque un grupo tan grande como Corripio, con flujo de caja positivo, él podía durar 20 años, pero los Caros no tenían nada. Los Caros no sabían, habían salido a Cebar, ellos tuvieron una situación con la familia Cebar, sale Don Tano a Cebar, se queda en el Popular, entra Rubén Acevedo, que para mí es el latinoamericano que más sabe de pintura, que es el administrador actual de Popular, fue quien relanzó la cerveza Presidente. Para mí, alguien pónganlo en la lista y le puedo dar su teléfono para que lo inviten, porque es el mercadólogo más exitoso de América Latina. Y está ahí calladito, con 70 y pico de años en pintura popular, cuidando los intereses de los Bonetti y de los Caros. Pepín administra el negocio, ambos negocios, ambas marcas están en el mercado muy sana y es un mercado que está generando entre 18 a 22 millones de dólares de ganancias. Pero lo que me llevo de la historia es, no importa, Ravelo, el tamaño del mercado que tengas, puedes estar perdiendo dinero a pesar de que tengas
ese market share. Claro, Increíble. pero claro. Lo que Pepín dice es que él nunca le interesa ser primero en una categoría, porque la única tendencia que tiene el primero es a bajar. Que la mejor posición que tú puedes tener en un negocio es ser segundo del mercado, porque no tienes que tener los gastos de mercadeo para mantener el liderazgo, y sí puedes coger los nichos de la gente que son haters. En cualquier categoría de producto, tú tienes gente que está a tu favor, gente que son neutrales y gente que está negativa. Eso se da en todo. En todo. Y en la inteligencia artificial, el monstruo que manejamos nosotros, que podemos leer 300 millones de interacciones en el mundo por hora, núcleos, lo aplicamos. Y cuando nosotros leemos cualquier categoría de producto, vemos cuántos son neutrales, cuántos son positivos y cuántos son negativos. ¿Cuál es la estrategia? Llevar los negativos por lo menos a neutro, mantener los positivos, los neutros llevarlos a Y esa estrategia fue que se usó con Donald Trump para que nos ganamos las elecciones en el 2016. Ganamos los colegios electorales y perdimos los votos nacionales. En esta elección ganamos votos nacionales y ganamos los estados péndulos. Todo el mundo decía que no, nosotros lo sabíamos 10 meses antes. El Papa. Nosotros sabíamos el segundo día de Francisco que con 102 votos del cónclave ganaba el Papa americano y vestimos a Donald Trump de Papa. Y la gente no entendió eso. Y eso lo hicimos nosotros con neuromarketing. O sea, yo estoy metido en ese mundo. Entonces, yo le digo a la mayoría de la gente, le dije al ministro de Educación esta mañana, todos los pensos de todas las universidades dominicanas están vencidos. Eso es verdad. Por lo menos tienen 5 años de atraso. Bueno, en los números que yo tengo de 13. Sí. Pero le digo por lo menos. Porque el libro mío tiene esa ventaja que te nivela. Porque lamentablemente el proceso de usted hacer un pensum nuevo en nuestro país es tan burocrático y tan complicado que tú te tardas 3, 4 años entre que lo depositas y te lo aprueba el MESID, y luego te tardas 1 año o 2 en ver si realmente está funcionando en la práctica con los estudiantes. Entonces, si tú le calculas 3 o 4 años haciendo un pensum que te lo aprueben y luego 4 que se tardan los estudiantes en salir, ya tú tienes ahí entre 7 u 8 años de atraso de lo que está ocurriendo en el mercado local. Pero tú no estás tomando en cuenta cuál es la crisis más grande que hay aquí, que es la fuga de cerebro. Te voy a dar a mí me gusta hablar claro. Juan Ariel Jiménez está en Harvard dando clases. ¿Por qué no tenés Pucamaima? Ay. Y tuvo una Pucamaima. Sí. Pero no había nivel. No. Y él me lo dijo a mí. Me dijo, mira, es que cuando doy la clase nadie me está entendiendo. Así mismo. Y se fue. Oye, ese muchacho es un presidenciable. Sí. Pero él sabe que no es su momento. ¿Qué hizo? Se fue para Harvard. Brillante. Pero te estoy dando un caso. Yo conozco más, ¿eh? Estoy dando ese caso que es público. Sí. Quedó vicepresidente del partido. Sí, está bien. Yo me voy para Harvard. Sí, las declaraciones las da desde fuera. Mire, hablemos del libro, que esos temas políticos Sí. son No, pero eso no es un tema político, es un tema eso, académico. pero son apasionantes y usted sabe que la gente se pone No, rápido. pero yo no quiero hablar de política. A mí no me interesa. Sí. A la gente le gusta que vayamos para allá, pero a mí no me gusta. Solo en Amazon lo podemos encontrar el libro. No, el libro está en cuesta. Voy a repetir el título: De las pequeñas ventas a los grandes sueños, de Juan Rolando Espinal del Rosario. Ya está en cuesta del libro. Sí, pero eso le voy a decir. Cuesta buenísimo. lo tiene 1.500 pesos. Okay. Pero ¿qué pasa? El sistema que tiene José Miguel González Cuadra en todos sus supermercados fue el primero que me lo pone. Es que lo que hay en la góndola es el inventario. Ellos llenan de noche. Entonces, la cantidad de libros que tiene cuesta en inventario, en el caso del libro mío, dura media hora. Entonces, ahí hay una lista de espera de 1,000 y pico de personas. Anda. Entonces, yo le digo a la gente, bájalo en Kindle por 600 pesos, 9.99. Porque a mí no me interesa el que se Lo que compra. pasa es que a la gente le gusta el libro impreso. Sí, Rolando. pero tú sabes cuánto te cuesta en Amazon traerlo aquí, $49. Tituar. 3,000 pesos. No, por eso yo lo mando para cuesta y se ponen en la lista. Ellos se ponen, $19 te flete. Entonces yo digo, ¿qué Ellos ponen al acuerdo día. tendrá Amazon con los libreros dominicanos para meterle un overprice de $19? ¿Tú sabes lo que tú pagas? $49, 3,000 pesos. Cuando el libro Amazon lo tiene cuesta en 1,500 y Amazon te lo baja en Kindle en 600. Entonces, eso es un caso que a mí me ha preocupado y lo traigo como una preocupación del mercado en este país. Sí. Los libros en este país no son accesibles a la gente que no tiene dinero. Increíble. No son accesibles. Olvídese de eso. Accesibles no son. No, Pues yo accesibles creo no que son. ni en el media tour anterior ni este lo había dicho, pero yo estoy viviendo esa crisis.
Entonces me llama Hans, que es un alemán que tienen ahí en Cuesta, un genio. Sí, un hombre Hans. interesante que lo Hans. pueden traer a ustedes también. Sí. Brillante, es de la gente que más sabe de librería y de mercadeo de libros. Cuando él se reunió conmigo, me explicó eso. Me dice, tú vas a tener un problema de logística. Digo, pero Juan, trae mi libro. Dice que no tengo dónde ponerlo. Porque es que José Miguel no tiene almacén. Sí. Y tú sabes cuál es la idea de eso, ¿eh? Cuando tú rellenas, ya tú sabes cuánto tú vendiste. Entonces, cuando ellos mandan el contenedor que rellena todo lo que se vendió en el día, ellos saben cuánto se ganaron. Diario. Así Y los es. robos se disminuyen. Se disminuyen. Entonces, ahí tuvo un caso de estudio donde se manejan bien las fuerzas internas de logística del negocio, pero pierdes venta. Porque la rotación, cuando tienes un producto de alta rotación, se acaba en la góndola, hay que esperar otro día para llenarlo. Y ahí tenemos un caso, una cosa sencilla. Claro. Bravo un poquito más. Hay que convencer a Pepín que lo venda en la distribuidora y que lo ponga ahí en la... Recuerda que ellos son primos hermanos. Recuérdate Es verdad, que Lucía es verdad. Corripio está casada con Alejandro Es que son primos hermanos. González. Sí, y la esposa del papá de José Manuel, de José Miguel y de Alejandro Sí. es prima hermana de Doña Ana Mari. Sí, Son primos por los dos lados. Ellos no se pisan. Tú Sí, tranquilo. Bueno, ¿tú has visto los Corripios metidos en supermercado? ¿O tú has visto a la gente de Jumbo metida en electrodomésticos? No, No se van a... Son familia, son primos. son primos. Es verdad. Don Rolando, qué interesante. De verdad que estoy ansioso por ojearlo. por devorarlo el libro. Y Mañana por yo se lo devorarlo. mando. Pero de todas maneras vamos a invitar a nuestra audiencia. Ahí tienen las vías de conseguirlo. Lo que les gusta más, la parte digital, pueden descargarlo en su Kindle. Por 600 pesos. Los que quieren, los que están nerviosos y vayan inmediatamente a cuesta del libro, tempranito, Esa es la clave. Llegar antes que abran. llegar tempranito y llevarse su libro. Y si usted no tiene prisa, pues y lo quiere también pedir por Amazon, 3,000 pídalo. pesos, hermano. Es Bueno, mucho. hay gente que no le gusta moverse de su casa. ¿Tú don sabes Rolando. cuál es la clave de ser rico? O de tener ¿Tú sabes cuál es la clave de tener dinero? Sí. Saber administrar la pobreza. Ah, claro. ¿Tú sabes qué yo hago todos los días? Ese viene, ese libro por ahí, me dijo ya. usted. Está casi listo. Sí. Lo que pasa es que está en focus group. Perdón. No, está bien. No, Eso es para pedirle el libro que lo tenga más. Yo creo que no es para el libro, Nunca ¿no? me había pasado eso. Él Le pido sabe, disculpas a la audiencia. él sabe que eso es un dinero que hay ahí. Lo un que le negocio quiero está decir, armado. todos los días mi papá me enseñó que haga un cuadre de efectivo. O sea, yo entro todos los días por la mañana, en el caso de Estados Unidos, ando con $600 en efectivo. Sí. Pero yo en la noche cuento 288. ¿En qué yo gasté 222? 200. Y mi esposa lo hace y lo hace mis hijas. ¿Y usted no usa tarjeta de crédito? Yo tengo como 10 tarjetas de crédito. ¿Pero la usa todas? Ninguna. Ninguna. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, mientras más tarjetas usted tiene, más sube su El crédito, puntaje. el score. El Ujú. score. Entonces, yo tengo un score de 800 y pico puntos. Ah, se le puede fiar a usted. Pero yo no cojo nada fiado. Primero, yo le voy a dar un Eso se lo enseñó Pepín. Exacto. Oye, el lío que Pepín y yo tuvimos. Y como aquí no nos oye nadie. No, esto no lo oye nadie. Me dice Pepín 2 días antes del lanzamiento. Ve acá, ¿cuánto va a salir el lanzamiento? Digo, ¿qué lanzamiento? El libro tuyo, ¿cuánto es que yo tengo que poner? Digo, nada. ¿Cómo que nada? Digo, Pepín, pero usted y yo quedamos que usted iba a ser el prólogo, iba a ser el anfitrión y yo ponía el dinero. O sea que yo no voy a poner un chelo. Digo, no. Y dice, ¿y por qué, Rolando? Digo, porque a los ricos no se le acepta dinero. Wow, qué frase. A los ricos no le acepte dinero. Sírvele, regálale, ayúdalo, no le cobre. ¿Tú sabes dónde está eso? En la Biblia. Hay más bendición en dar que en recibir. Pero tú sabes cómo Pablo lo explica. Que Dios ama al dador alegre. Wow. O sea que cuando tú eres generoso y eres generoso con Pedro, es Juan que te bendice. Ah, pues ya yo veo por qué fue que un rico me ofreció un intercambio en vez de dinero. ¿Y cómo es que él te ofreció, como tú dices? Me ofreció un intercambio en vez de dinero. Yo, Claro. Yo conocí a un rico y él me dijo, ¿qué tú necesitas pero que no sea dinero? Me dijo, mire, yo no lo había entendido, Rolando. Ahí está. Ahí está. está. Yo reparto todos los años, yo tengo 48 empleados y yo en Estados Unidos soy de los pocos que doy regalías pascuales. Y yo reparto entre 130 a 150 mil dólares las ganancias. Muy todos bien. los años. Le hago una fiesta en mi casa donde yo vivo. Sí. Y mi esposo y yo le servimos la comida y mis hijas. Porque como debe esos ser. 48 empleados es que hacen que yo tenga dinero. Eso es familia. Así es. El engagement dentro de una empresa, evitar los chismes,
mantener un mismo sentir, como dice el libro de los Hechos, que la primera comunidad cristiana estaban en un mismo sentir y compartían lo que tenían. Si tú logras que el grupo RCC Media y todos sus empleados tengan eso, RCC Media comienza a tener un capital humano que no se compra con dinero. Ay, Dios. Si los empleados nos rotan en una empresa y los empleados se llevan bien y no hay chisme, se crea un valor que no es fiduciario, pero termina llegando al banco. Excelente. Yo creo que no hay una mejor manera de terminar esta entrevista con don Rolando Espinal. Don Rolando, muchísimas gracias por su tiempo. Éxito. Gracias Felicidades por por su su libro. No le voy a pedir éxito como Rafael, pues ya veo que el éxito está ahí. Que los libros se están vendiendo como agua. Mire, mi hermano, hasta que ese libro no llegue a la escuela pública, yo no voy a aguantar. Ahí está. Y yo soy como Pepino, nosotros le damos con un martillo una pared hasta que la tumbamos. Y se lo dije al ministro esta mañana. Digo, yo no sé si el presidente se lo va a poner o no. Pero si yo tengo que usar la fuerza de Washington, la voy a usar. Ay, Dios mío. Déjelo Claro, ahí. porque yo quiero ver Déjelo la ahí, juventud que no claro. estén vendiendo en una banca. Eso de es maravilloso. Ni que estén apostando en un colmado. Un niño de 14 años jugando sí. máquina. Y con una no. juca en la mano. Ay, Dios santo. Ay, qué cosa tan Llévatelo, fea. llévatelo. Don Nelson. Rolando, muchísimas gracias. vale, gracias a Gracias ustedes. a Altiz, quien es el auspiciador de nuestras entrevistas. Vamos a un break comercial. Cuando regresemos, Traeremos una venimos. juca. Hay una cuanta noticias, Rafael, que han causado movimientos telúricos Ay. desde ayer y vamos a estar comentándolas cuando regresemos.